El nuevo administrador delegado de la Juventus, antes de dejar su previo puesto en el Sassuolo y tomar el puesto nuevo en la Juventus, fue a pedirle la bendición a nada más y nada menos que Giuseppe Marotta, el presidente del Inter. El día de hoy les quiero hablar sobre esto, qué quiere decir exactamente este vínculo entre el presidente del rival de la Juventus y qué puede decir para el futuro del club. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve, mi nombre es Joshua y en el día de hoy les quiero comentar sobre esta pequeña relación y cuánto realmente nos puede afectar. Antes de entrar de lleno, obviamente mi recordatorio de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cosas facilitas y fundamentales que nos permiten llegar a muchísimo otro Juventini alrededor del mundo. Así que así es, no solamente Giovanni Carnevali es anunciado oficialmente el viernes como el nuevo administrador delegado, pero resulta ser que las noticias que se filtran durante el fin de semana es que este habría ido a Milán primero a reunirse con Giuseppe Marotta y en sí comentar la situación. Esto antes de que dejara el puesto en el Sassuolo y previo también a que tomara el nuevo puesto con la Juventus. No se había todavía reunido en Forte dei Marmi con Spalletti para hablar sobre la planificación, no se había movido o hablado con algunos de los otros integrantes de la directiva. Su primera parada fue en las oficinas del Inter para hablar con su amigo de toda la vida, el cual también fue testigo de su boda. Y podemos decir que, bueno, normal, ¿no? Que al final este quiera pues compartir las buenas noticias con su íntimo amigo, pero inevitablemente siendo de la Juventus, a mí por lo menos me llama la atención. Porque hay que recordar que Carnevali lleva años tratando de tomar el siguiente paso en su carrera. Estuvo muy cerca de ir al Milan, estuvo muy cerca también de convertirse en el director deportivo de la Roma y por fin llega esta llamada para la Juventus, lo cual es un poco irónico porque en los últimos meses, en el último año, se especulaba que el mismo Carnevali podría ser el sustituto perfecto para tomar el puesto de Giuseppe Marotta en caso de que éste quisiera dejarlo o ir a trabajar en las instituciones de la Fitch y así sucesivamente. Que al final llegue como director deportivo o más aún administrador delegado y director general del equipo bianconero es un llamado a, en mi punto de vista, tener un poco de cautela, ya que al final es un vínculo que en sí llama mucho la atención, basado también en los enlaces que hemos visto durante los años entre el Sassuolo y el Inter. ¿Cómo poder olvidar lo que pedía el Sassuolo, por ejemplo, por Fratesi en el momento que la Juventus estaba buscándolo y lo que termina pagando el Inter por el mediocampista italiano? Y como es, hay muchísimos otros ejemplos en los cuales la relación entre Marotta y Carnevali han dado frutos a favor del equipo nerazzurro. Por ende, yo creo que es legítimo preguntar esta relación, esta amistad, que obviamente por encima de los clubes, cada quien puede tener la amistad que quiera, pero ¿va a beneficiar a la Juventus o va a beneficiar al Inter? Y yo creo que la prueba de fuego la tendremos dentro de poco. ¿Por qué? Porque el Inter está muy interesado en Andrea Cambiaso y como ya hemos hablado aquí, la Juventus está muy necesitada de hacer plusvalías, de hacer ventas y recibir ingresos antes del 30 de junio para cubrir el gap que tiene dentro del acuerdo con la UEFA. Por ende, si al final el Inter termina fichando a Andrea Cambiaso, habrá que ver realmente a cuál valor lo termina vendiendo la Juventus, ya que en este momento la Juve lo valora en 40 millones. Si termina yéndose por algún tipo de trueque por Fratesi, por Carlos Augusto, que también han sonado en los rumores, con una valoración inferior a la necesaria, ahí tendremos también un pequeño indicio. Claro, tiene todo el sentido del mundo y también es parte de la narrativa tomar en cuenta el contexto de que la Juventus, pues si al final decides que no los puedes vencer, pues te les unes de cierta forma. Es bueno tener una relación dentro de la política deportiva de esa forma y tan estrecha, pero al final nunca puede estar como segundo plano lo que beneficie a la Juve. Al final esta es una gran oportunidad para el mismo Giovanni Carnevali. Muchos dicen que es la oportunidad de la vida y que por eso no va a dejar que esta amistad se interponga o ponga los valores de la Juve por detrás de esto. Yo solo quiero recordar que también era la oportunidad de la vida para Comolli, también era la oportunidad de la vida para Giuntoli, para Motta y así sucesivamente. No necesariamente porque es la oportunidad de la vida, porque al final llegas a la Juventus, quiere decir que todo va a funcionar de la perfección y siempre vas a poner a la Juventus por delante. Yo espero que nuestro nuevo administrador delegado sí lo haga
y me da un poco de paz, también lo comenté en algunos de los directos, que Chiellini por lo menos sí se confirma el organigrama que se ha estado estableciendo en los últimos rumores, que Chiellini está por encima de Giovanni Carnevali. Por ende, uno podría decir que si hay algo que no al final es a favor de la Juventus, pues Chiellini metería el veto, pero habrá que ver realmente cómo funciona la situación interna y qué es lo que se va presentando durante este mercado y de aquí sucesivamente lo que vaya pasando durante el año. Porque también es cierto que Carnevali dentro de la política deportiva italiana tiene peso, es una persona que ha estado dentro del sistema por muchísimos años, obviamente no va a ser el mismo peso que tiene Marotta, ya que pues al final le representaba un club bastante pequeño, pero ahora con la Juventus veremos si ese peso puede incrementar y también fortalecer ese lado por parte de la Juve. Mientras tanto, el día de hoy, lunes, llega oficialmente Carnevali a la Continassa. Su primera tarea es ponerse a estudiar las cuentas, los balances de la Juventus para ver realmente qué tan mal está la situación y cuánto tiene que intervenir en términos de ventas y de ahí ponerse a pensar en cuáles jugadores poder ingresar a la plantilla para reforzar el grupo de Spalletti, con el cual ya ha tenido conversaciones no solamente telefónicas sino en persona también para ir planificando la situación. Así que el día de hoy es fundamental. Llega Carnevali, yo no veo la hora sinceramente de escuchar la rueda de prensa de presentación si es que habrá una, y me pregunto si alguna periodista tendrá las agallas de hacerle la pregunta sobre esta amistad y qué quiere decir eso para el beneficio de la Juventus. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parece preocupante este enlace tan profundo que tiene Carnevali con Marotta? ¿Es a favor de la Juventus? ¿Logrará Carnevali realmente poner a la Juventus primero? Los leo con mucha atención. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.